Hola. ¿Se escucha mi respiración? ¿Ya? Sí. Bueno, buenas noches para todas. Para mí es un privilegio muy grande y quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad porque, pues como lo decían Dina y Mónica, he crecido en la iglesia y he podido enamorarme de la palabra de Dios y hace tiempo yo veía a Dina enseñando y yo le decía a Dios, algún día quiero estar ahí parada. Y Dios cumple los anhelos del corazón. Y es muy bonito porque me voy a ir, pero Dios me dio el privilegio ahora y es impresionante. Y quiero darle gracias a Dios públicamente porque precisamente eso es lo que vamos a aprender hoy, a dar gracias. Y hoy vamos a continuar aprendiendo en nuestro libro de Filemón y hemos venido estudiando este libro y hemos aprendido su enfoque. Hemos aprendido que su enfoque es el amor fraternal bíblico y también que este es un cuadro hermoso de la salvación, ¿sí? El amor fraternal bíblico muestra la salvación de Jesucristo y ya hemos conocido nuestros ¿qué? Hemos aprendido el enfoque y hemos conocido que son tres personajes: Onésimo, Filemón y Pablo. Onésimo como ese hombre en el dilema, ¿sí? Representándonos a nosotras. El amigo fiel, que es Filemón, representando a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, el amigo fiel, que es Dios, y nuestro Señor Jesucristo por medio de Pablo, que es siendo el mediador. Esta carta fue escrita en los años 60 al 64 después de Cristo y es una carta personal. Pablo se la escribió a Filemón. Y lo más importante hoy es que entendamos que el evangelio sirve y es importante para la resolución de los problemas sociales, ¿sí? Para que vivamos el amor fraternal bíblico. Entonces vamos a leer nuestro pasaje, pero vamos a leer todo lo que llevamos hasta ahora y vamos a orar. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Señor, te necesito, Padre. Tú eres el maestro, tú eres el que nos permite entender la palabra y te ruego que en este momento tomes control de mí, que me uses, Señor, que nos permitas aprender hoy juntas, ser edificadas, Señor, que transformes nuestros corazones, que nos transformes el carácter, Señor, y nos ayudes a vivir el amor fraternal bíblico como tú nos lo muestras en tu palabra. Te pido que glorifiques tu nombre el día de hoy y tomes control de esta enseñanza. Y te lo pido a ti en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y nuestro pasaje de hoy dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y dar gracias, ¿cierto? Un amor que se manifiesta al orar. ¿Dónde damos gracias? En nuestras oraciones. La oración es una de las disciplinas espirituales, ¿sí? Una de las más importantes, que tiene que ver con la comunicación. En todas las relaciones en nuestras vidas es importante la comunicación. En la relación de pareja, en la relación con nuestros hijos, la comunicación tiene un lugar muy importante. Y pues más con nuestra relación más importante, que es la relación con Dios. La oración es la forma en la que yo me comunico con Dios, ¿sí? Orar es entrar en comunicación con Dios. Y esa oración debe tener ciertos factores que nos los enseñaron en las 3 lecciones: la adoración, la confesión y la petición. Necesitamos conocer a Dios, conocer quién es nuestro Dios para poder adorarle. Necesitamos reconocer nuestro pecado para confesarlo y necesitamos limpiarnos para poder entrar al trono de la gracia y poder pedirle a Él. Nosotras no podemos entrar sucias al trono de la gracia. Siempre necesitamos limpiarnos, porque es por medio de Jesucristo que nosotras tenemos acceso al Padre. No es por ser chéveres, es por Jesucristo.
Entonces necesitamos esa limpieza para poder tener esa comunicación con Él, ¿sí? La oración hace parte de nuestra vida de creyentes. Además, orar es una de las cosas en las que debemos crecer. Y vamos a ver un amor que se manifiesta en las acciones de gracias, ¿sí? Vamos a adorar a nuestro Padre por las cosas que Él hace. Y nuestro pasaje empieza diciendo, doy gracias. ¿Y qué es ser agradecidos? Siempre le decimos a los niños, cuando alguien les da algo, cuando alguien les ayuda en algo, les decimos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Siempre queremos que ellos sean agradecidos, pero nosotras somos agradecidas, o Dios nos tiene que estar diciendo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es algo, parece simple, pero no es tan sencillo como parece. La gratitud es una actitud apropiada de los creyentes hacia Dios. Es decir, es algo que sí o sí tiene que pasar en la vida de un creyente. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es algo que Dios te manda, no es algo opcional, es algo que si tú conoces a Dios, debes hacer. Es una actitud apropiada. Además, la gratitud es una evidencia de andar en la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras por naturaleza no somos agradecidas, los niños tampoco, ¿sí? Porque así éramos nosotras. No somos agradecidas, es necesario andar en la llenura del Espíritu Santo para poder ser agradecidas. Efesios 5:18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario estar en la llenura del Espíritu Santo, es necesario andar en Jesucristo para poder ser agradecidos. Es algo que está totalmente relacionado. Además, dar gracias viene del griego eucharisteo. ¿Qué significa? ¿Por qué? Significa eu, significa bueno, y charis, que significa gracia. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios funciona bien para mí, funciona bien para los demás. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio a su Hijo en la cruz, esa es la gracia, ¿sí? Entregó a su Hijo por amor a nosotros y nos salvó, nos rescató, y esa gracia es por la que nosotros estamos agradecidos. Es decir, que nosotros somos agradecidos por la buena gracia de Dios, la buena gracia de Dios en nuestras vidas al salvarnos de un infierno al que estábamos condenadas y el que merecíamos totalmente. Esta acción de gracias era de la que Pablo se refería en este versículo, porque él daba gracias por la buena gracia de Dios en la vida de Filemón. Era algo personal. Además tenemos el ejemplo de Jesús. Mateo 15, 34 al 36. ¿Lo tengo? Sí, lo tengo. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Ese es Jesucristo, dando gracias por lo más mínimo que era el alimento. El alimento lo consumimos los que menos 3 veces al día, y Dios quiere que aún en esas cosas que son todo el tiempo, que son siempre, le estemos dando la gloria a Él, y Jesús nos dio el ejemplo. Además, Jesucristo le da gracias a Dios, y entonces se da lugar al milagro que sucede ahí, ¿cierto? Y un poquito de comida alcanzó para una cantidad de gente increíble. Entonces, la gratitud reconoce la soberanía de Dios, ¿sí? Cuando nosotros somos agradecidos, reconocemos que nada de lo que tenemos o de nada de lo que recibimos es gracias a nosotros o a nuestro intelecto o a lo buenas que podamos ser, sino gracias a Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no dice algunas, dice todas, pero también dice que es a los que aman a Dios. Y amar a Dios es guardar sus mandamientos. Eso indica que la persona que ama a Dios, ¿sí? que está agradecido por la buena gracia de Dios y vive la palabra de Dios y ama a Dios y guarda sus mandamientos, todas sus cosas, todas, sin importar lo feas que parezcan, porque a veces hay cosas difíciles, pero todas las cosas nos ayudan a bien, porque amamos a Dios y su palabra es verdad y su palabra se cumple. Además, la gratitud glorifica a Dios, porque es un mandato, es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, si lo hacemos, le estamos glorificando a Él. Segunda de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y eso me parece tan lindo porque es tan real, porque cuando tú estás andando como Dios quiere, tú tienes el respaldo de Dios en tu vida. Y Dios hace cosas, y cosas muy impresionantes, y tú las cuentas a los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa persona a la que tú le cuentas dice: uy, gracias a Dios. Y entonces aquí en Casa de Oración todos dicen: uy, gracias a Dios. Y entonces sobreabunda las acciones de gracias para la gloria de Dios, porque nada es por nosotros, todo es para la gloria de Dios. Entonces la gratitud glorifica a Dios. Además de glorificar a Dios, la gratitud trae alegría a nuestro corazón. Jeremías 33:11. Y dice, creo que busquémoslo porque ahí no se lee muy bien. Gracias. Dice, ¿ya llegamos? Dice: ha de oírse aún voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Y de verdad que cuando Dios obra en nuestras vidas y cuando somos agradecidos, nuestra actitud cambia totalmente frente a cualquier situación, sea la buena o sea la mala, porque también puede pasar que Dios hace cosas grandes en nuestra vida y como si nada. Entonces la gratitud trae alegría a nuestro corazón, cambia nuestra forma de ver las cosas. Y en contraste con eso, la ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. La ingratitud niega la gloria de Dios. Leamos Romanos 1:21, acompáñenme a buscarlo, por favor. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí está el mundo diciéndonos: ustedes son lo más importante, ustedes son, mejor dicho, empoderadas, poderosas, ustedes lo pueden todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer. No, no es así. Es Dios. Dios es el que permite todas las cosas. Y si nosotros no reconocemos a Dios, lo vamos a estar negando. Solamente están esos dos puntos. No puedes estar en la mitad, un día sí, un día no. No, o lo niegas o reconoces la gloria de Dios en tu vida. Pablo identificaba a los incrédulos por la ingratitud, ¿sí? Él reconocía lo que hacían y se notaba. La ingratitud se nota, así mismo como la gratitud se nota. También la ingratitud caracteriza a la humanidad caída. Y 2 Timoteo 3:1-2. Busquémoslo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
Eso es lo que Dios dice que va a ser el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y es lo natural del mundo. El mundo está bravo con Dios. El mundo siempre le echa la culpa a Dios por todo lo malo que le pasa, ¿sí? Es que Dios mandó no sé qué, es que Dios no me permite esto. Pero ¿cuándo aman a Dios? ¿Cuándo lo buscan? ¿Cuándo le preguntan? ¿Cuándo le dan la gloria? Nunca. Entonces, la humanidad caída tiene esa característica y es que es ingrata. La gratitud y la humildad están relacionadas y quiero que me acompañen a la historia de los leprosos en Lucas 17. Versículos del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se postraron de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Entonces, un corazón agradecido está centrado en la voluntad de Dios. ¿Vieron estos leprosos? Clamando cuando necesitaban ser limpiados porque tenían toda su lepra encima. Clamaron, ¿sí? Señor, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo? Estamos en dificultades y entonces ahí sí somos los más cercanos a Dios y le pedimos: Señor, sálvanos, ten misericordia de nosotros. Y Dios hace las cosas porque Dios es misericordioso y siempre tiene misericordia de nuestras vidas y nos ayuda. ¿Y qué pasa? Como estos leprosos, solamente uno volvió a darle la gloria a Dios. Entonces, cuando no reconocemos la gloria de Dios, pues nos robamos. Ni siquiera se dieron cuenta de lo que Dios había hecho con ellos. O sea, no era cualquier cosa, era lepra. Y no se dieron cuenta, siguieron como si nada. Pero primero estaban diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces, debemos aprender a reconocer la gloria, a darle la gloria a Dios en todas las situaciones de nuestras vidas. Y quiero que busquemos Romanos 11:36. Siento que este versículo es mi versículo favorito en toda la Biblia y me parece muy apropiado en este momento porque reúne todo lo que hemos visto. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Nada hay que nosotras hayamos conseguido por mérito propio. Todo lo ha hecho Dios, todas las cosas las ha hecho Dios y se merece que le demos la gloria. Entonces, que nos, ¿cómo se llama? Que nos evaluemos a nosotras mismas, ¿sí? Que realmente veamos si somos agradecidas o si realmente somos unas ingratas. Y Dios quiere que a partir de hoy empecemos a darle la gloria en cada cosa que Él hace. Además de dar gracias, debemos conocer a quién se está dirigiendo esa acción de gracias. Y nuestro versículo continúa diciendo: doy gracias a mi Dios. Era a Dios. Pablo conocía a Dios, sabía quién era Él y entonces le daba las gracias, ¿sí? Pablo tenía una relación personal con Dios. Pablo conocía y sabía quién era Dios y por eso le daba gracias. Dar gracias parece algo sencillo, ¿cierto? Porque se lo pedimos a los niños, porque es algo natural, ¿cierto? No, dígale que gracias. Sí le dijo que gracias y no es tan fácil, porque se nos olvida dar gracias. Y más si es a Dios, más fácil le damos gracias a cualquier persona que a Dios. Entonces Dios quiere que le conozcamos y sepamos quién es Él para que podamos darle gracias. La buena gracia de Dios es Jesucristo en la cruz. Eso es todo, ¿sí?
La buena gracia de Dios es Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz es el único autor de la salvación, ¿sí? Y nosotros, si reconocemos la buena gracia de Dios, si reconocemos lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz, necesariamente vamos a tener que ser agradecidos. Porque si entendemos que antes estábamos condenados a un infierno eterno y ahora, por su gracia, tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos una vida eterna, es natural que seamos agradecidos. Y ahora, si nuestros familiares, nuestros amigos también han recibido la buena gracia de Dios, es imposible no ser agradecidos. La gracia de Dios abre las puertas, pero el agradecimiento nos mantiene en la habitación junto a Dios. No podemos estar cercanos a Dios si no somos agradecidos. Es imposible, porque es un mandato de Dios. Dios es tu Dios personal. Que nos preguntemos eso. Decimos que algo es personal cuando involucra lo más íntimo de nosotras, lo más importante, ¿sí? A veces cuando nos tenemos que ausentar del trabajo, es que tengo que ir a hacer una diligencia personal y no le decimos a nadie qué es. O sea que es algo que yo protejo, ¿sí? Es algo que a mí me importa, algo que involucra lo más profundo de lo que yo soy. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él, una relación totalmente profunda. Juan 20:27. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En el momento en el que reconocemos que necesitamos a Jesús, en el momento en el que recibimos la buena gracia de Dios en nuestras vidas, Dios deja de ser solo Dios para ser nuestro Dios. Y el Evangelio consta de culpa, gracia y gratitud. La culpa porque reconocemos que somos pecadores y que lo necesitamos. La gracia porque Jesucristo nos rescata, nos perdona a través de la obra que hizo en la cruz. Y entonces, como entendemos esa obra tan grande que Él hizo en la cruz por nosotros, somos agradecidos. Entendemos que no había absolutamente nada que nosotras pudiéramos hacer para acercarnos a Dios y menos para obtener la vida eterna. Entonces, al reconocer todo esto, vamos a ser agradecidas. Efesios 2:8 y 9. ¿Qué dice? Está en la pantalla. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios, y eso debemos reconocerlo, y si no lo hemos reconocido, pues es el momento de reconocer la buena gracia de Dios en nuestras vidas, reconocer que Él murió en la cruz por nosotros. Pero además, para ser agradecidos, debemos vivir a la persona que es agradecida. Y esa persona es simplemente Jesucristo. Solamente por vivir a Jesucristo es que nosotras vamos a vivir una vida de agradecimiento. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Si no vivimos a Jesucristo, si no vivimos en la llenura del Espíritu Santo, va a ser imposible darle la gloria a Dios. El secreto es ese, vivir a Jesucristo. Y en este punto quiero concluir con esta frase. Dice, la acción de gracias en toda situación es la meta de una vida madura bajo el cuidado de Dios. Y esa debería ser nuestra meta. Dar gracias a Dios en todo, porque eso glorifica a Dios, porque eso hace que sobreabunden las acciones de gracias para la gloria de Dios. Eso hará que nuestra vida sea de honra a Dios. Y quiero no dejar pasar este ejemplo tan impresionante que es Job 1:20 al 21. Y Job estaba sufriendo en ese momento, porque
en un día perdió absolutamente todo, le mataron sus hijos, perdió todo lo que tenía, sus vacas, sus bueyes, todo. Y llegan a decirle que le acabaron de matar sus hijos, perdió todo. Y entonces, el 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa parece ser una actitud de una persona que da gracias en toda situación, ¿cierto? Y nos deja sin excusas, porque él ahí estaba en la inmunda, mal. Ninguna de nosotras ha estado tan mal como estaba Job en ese momento. Y lo que le viene después, y él siempre le dio gracias a Dios. En toda situación, no hay excusa. Una enfermedad también es para la gloria de Dios. Un momento difícil es para la gloria de Dios, porque Dios todas las cosas hace que sean para bien a los que le aman. Y eso debe ser en todo tiempo. Pablo daba gracias. Estuvo en prisión, naufragó, y en todos los momentos de su vida estuvo dando gracias. Nuestro segundo punto, un amor manifiesto además en la firmeza de la oración. Además de dar gracias, ahora podemos pasar a pedir, ¿cierto? Ya hemos reconocido a Dios, ya hemos dado gracias por su buena gracia sobre nosotros, y entonces ahora vamos a orar, ¿sí? Vamos a aprender a orar. Y nuestra oración debe ser con determinación y frecuencia. Esta es la relación más importante de nuestras vidas y requiere que invirtamos tiempo en ella, requiere que hablemos con ella. Cuando estamos conociendo a alguien, si no pasamos tiempo con esa persona, si no le hablamos, si no le escribimos, si no lo llamamos, no va a pasar nada, nuestra relación no va a crecer. Más con Dios, ¿cierto? Dios quiere esa cercanía con nosotras. Y nuestro versículo continúa diciendo, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria. Y ese haciendo memoria, cuando mi mamá a veces yo le pierdo las cosas, ella dice, entonces ella me dice, acuérdese dónde lo dejó, pero haga memoria. Y yo, sí, y uno se pone a hacer el ejercicio mental y se acuerda de dónde lo dejó, ¿o no? Pero hacer memoria nos trae a la mente las cosas que ya pasaron. Salmos 77:11. Busquémoslo. Creo que está acá, sí. Me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Hace cuánto tiempo murió Jesús en la cruz? Debemos recordarlo todos los días, debemos hacer memoria porque se nos olvida de dónde nos sacó Dios, se nos olvida dar gracias por sus maravillas. Entonces ese ejercicio de recordar es muy importante, y no solo recordar en lo que ha hecho en nuestra vida, en la salvación de las personas que amamos, ¿sí? Es importante hacer memoria. Ese era un ejercicio mental que Pablo practicaba. Pablo debía ejercitarse en recordar porque él conocía a mucha gente, él estaba por muchas iglesias, había ganado a mucha gente y tenía que recordar, tenía que pensar en ellos. Entonces, hacer memoria, Pablo siempre lo hacía para orar por las personas por las que hacía memoria y por las iglesias. Y en la Biblia el hacer memoria siempre está relacionado con la oración. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es necesario hacer memoria, recordar, ¿sí? Puede hacer el ejercicio. Y nuestros pensamientos muestran lo más íntimo que hay en nosotros. Nadie conoce nuestros pensamientos excepto Dios. Y ahí es donde tenemos realmente lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? A Dios no lo podemos engañar, y Dios quiere que nos acordemos de los hermanos, pero ¿de qué nos acordamos? Primera Tesalonicenses 1, del 2 al 3. Está acá.
Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hacemos ese ejercicio de recordar a cada una de las personas que están acá, ¿de qué nos acordamos? ¿Qué estamos pensando? A veces pensamos en que su ropa estaba rara, en que su cabello está como achilado, en que está como gorda, en que, ay, cómo me mira, no sé, es como rara. Dios no quiere eso. Leamos Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces dejemos de recordar lo que Dios ya se le olvidó. Así como se le olvidaron mis pecados, también se le olvidaron los de los demás. Y Dios no quiere que nos acordemos de las cosas que no nos gustan, porque a Él no le importan. Dios quiere que nos acordemos de la fe que ha derramado en los hermanos, del trabajo que ha hecho en ellos. ¿Se acuerdan? Ay, estas personas están en la escuela de liderazgo, hay que orar por ellas para que Dios las fortalezca en su fe. Oramos por los jóvenes para que Dios los aleje de la tentación. Esas son las cosas que Dios quiere que oremos. Además de hacer memoria, debemos hacerlo siempre. Hacerlo siempre, porque es esencial, ¿cierto? Y si no lo hacemos siempre, pues se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho. Salmos 43, del 3 al 4. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, oh Dios, Dios mío. Orar es una de las disciplinas espirituales más importantes, pero también es una de las que más nos cuestan. Y yo personalmente le decía a Dios, ¿por qué me cuesta tanto? Si es algo que yo realmente necesito, es algo que yo quiero hacer, es algo que anhelo, es algo en lo que yo quiero crecer, pero cuesta, porque nuestra carne no quiere orar. Y es solamente en la llenura del Espíritu Santo que podemos tener una vida de oración. Y además, pues también desfiguramos esta disciplina, le ponemos a nuestra oración la carga de que si no es a las 2 de la mañana no funciona, o si no lo hago por 5 horas seguidas no funciona, o si no ayuno 40 horas no funciona, y todas esas cosas son inventadas, y entonces nos hacen caer en legalismos, y tengo que estar de cierta manera para orar, y si no, no sirve. No, Dios no quiere eso. Dice el Salmo 43, 3 al 4, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. ¿Qué necesitamos? La luz y la verdad. ¿Y qué es? La luz es Cristo y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces esto va a ser natural, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu sí clama y dice, Abba Padre, y necesita hablar con Dios. Entonces, lo único que necesitamos es a Cristo y a su palabra. Necesitamos conocer su palabra para poder orar de manera eficaz. Pablo conocía la palabra de Dios y por eso era que oraba correctamente y pedía las cosas que eran correctas y oraba porque fortaleciera a los hermanos en las cosas que eran necesarias y que a Dios le agradan. Entonces, si no conocemos a Dios, si no sabemos a quién le estamos hablando, pues ¿cómo le vamos a hablar? ¿Cierto? Dios tiene características, Dios hace cosas que nadie puede hacer y solamente podemos conocerlo, conocer su carácter, lo que le gusta, lo que no, a través de pasar tiempo con Él. Como cuando estamos saliendo con alguien, ¿sí? Necesitamos decirle cosas bonitas porque eso es algo que hay que hacer, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para decirle cosas bonitas a alguien? Conociéndolo, ¿cierto? Si no, ¿cómo le vamos a decir mentiras? Y a Dios no le podemos decir mentiras. Entonces, para poder adorar a Dios, necesitamos conocer su palabra y tener a Jesús en nuestro corazón. Entonces, no importa, no sé qué herramienta utilicen o cómo les guste hacer su oración, pero que todo lo que ustedes hagan
esta sea su guía, esta sea la base de todo, y que no escuchen al mundo. El mundo dice que hay que hacer yoga, que hay que subir a un monte, que hay que subir de rodillas y todas esas cosas, y eso no es real. Lo único que necesitamos es a Cristo y su palabra. Además, esa oración nos da el enfoque correcto, como ya les dije, y esa oración, me perdí, ya, debemos identificar además, en este punto B, identificando el objeto de nuestro agradecimiento. Pablo en ese momento estaba hablando de Filemón, estaba dando gracias por Filemón. Entonces nuestro versículo dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, haciendo memoria de ti, de forma personal por Filemón. Filemón era su hermano en la fe y era un colaborador, era un servidor de Dios y además era un apoyo para Pablo. Y entonces Pablo lo conocía, ¿cierto? Y daba gracias por él. Y podemos pensar que Dios nos pide que oremos por los que son juiciosos, ¿cierto? Por los que nos apoyan, por los que son lindos con nosotros, por los que son una lumbrera, pero no, Dios quiere que oremos por todos los hermanos, los que son salvos, por absolutamente todos. Entonces aquí tenemos una lista grandísima y el desafío es a que le pidamos, yo creo que Víctor tiene una lista de los creyentes de la iglesia y necesitamos orar por cada uno de ellos. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo no oraba solamente por Filemón, oraba por todos los creyentes y de todas las iglesias que él conocía. Entonces, el agradecimiento y el orar nos dan el enfoque correcto a nuestra oración. Cuando agradecemos por un hermano, si lo hacemos, y si no lo hacemos, que lo empecemos a hacer. Pero, ¿por qué agradecemos? Si agradecemos por lo eterno, recuerden que lo eterno son la palabra de Dios y las almas de los hombres. Eso es lo más importante y eso es por lo que debemos orar siempre, siempre. No puedo separar mi relación personal con Dios de mi relación con las personas de la iglesia. No puedo hacerme la de la vista gorda si estoy en alguna pelea o en alguna discusión o en algún disgusto con algún hermano de la iglesia. Necesitamos perdonar y buscar estar bien. Leamos Mateo 5 del 23 al 25. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven, presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Dios no acepta tu oración si tú estás bravo con un hermano o si tú tienes algo ahí en contra de tu hermano. Tú conoces tus pensamientos y Dios los conoce aún más. Entonces, si tenemos algo, Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no solo con los chéveres. Y a mí me pasó algo cuando estaba estudiando hace mucho tiempo. Yo prediqué el evangelio enfrente de mi clase y entonces un muchacho quedó ofendidísimo conmigo y me hacía la guerra y me trataba súper mal, y cada vez que yo pasaba a exponer cualquier cosa decía cosas horribles y yo ya estaba como cargada. Yo, pero este señor, ¿qué? Y oré y vi este versículo y yo dije: ok, tengo que ir, tengo que hablar con él. Yo no le había hecho absolutamente nada, pero él estaba ofendido conmigo. Entonces yo oré, le pedí a Dios que me diera la gracia, que me diera las palabras, y lo llamé a un ladito y le dije: mira, yo no sé si yo te he hecho alguna cosa, si te ofendí con algo, yo te pido que me perdones, ¿sí? Yo no me gusta estar así.
y si yo te ofendí en algo, discúlpame. Y él se desarmó conmigo inmediatamente y me dijo, no, perdóname tú, yo he sido un patán contigo y sin ninguna razón. Entonces yo me di cuenta que es verdad y que cuando, no importa si nosotros no fuimos los que faltamos, no importa si no hay nada que yo no haya hecho, no importa si es injusto, en cuanto dependa de nosotros, busquemos estar en paz con todos, agotemos todas las opciones que tengamos y busquemos la paz, porque eso es lo que agrada a Dios. Si nosotras insistimos en no arreglar las cosas con los demás, pues definitivamente nuestra oración no va a ser escuchada. Para Dios es demasiado importante y está relacionada su relación personal con la de nuestros hermanos. Y debemos aprender a perdonar y a orar por todos. Y que estemos de verdad recordando a nuestros hermanos, a todos, y orando por ellos. Y si alguien nos cae mal, pues oremos y entreguémosle eso a Dios. Y Dios se glorificará en eso. Y además, en el punto C, dice considerando más allá de las acciones de gracias. Y aquí es donde entramos a las peticiones, las oraciones. Y dice Pablo, en mis oraciones, en las personales, en las de Pablo. ¿Y qué es orar? Orar es pedir. Estas oraciones eran de Pablo, porque él dice mis oraciones. Estaban en su corazón, era lo que él quería. Él quería la buena gracia de Dios en la vida de los demás. Él quería ver a Jesús en la vida de sus hermanos. Y 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La oración es una disciplina espiritual en la que yo le hablo a Dios, en la que yo le pido a Dios. No es lo que yo le mando a decir a Dios. Y lo que le voy a pedir a Él es lo que está en mi corazón. Entonces, ¿qué le pedimos a Él? ¿En algún momento nos acordamos de pedir por los hermanos? ¿Por la guía de Dios en sus vidas? Que estemos pensando en esto. La oración abona mi vida personal con Dios, mi relación con Él. Es imposible que nuestra relación con Dios crezca si no oramos, si no somos agradecidas. Nuestro Dios nos permite pedir de todo, podemos pedir lo que sea, pero si queremos orar conforme a su voluntad, debemos orar su palabra. Y aquí el ejemplo de Pablo. Pablo oraba por la salvación de las personas. Pablo también oraba para que los creyentes fueran fortalecidos por el Espíritu Santo y que fueran arraigados y cimentados en amor. Oraba porque permanecieran en el camino correcto. Que nos preguntemos si realmente en algún momento hemos orado, y si no, que empecemos a orar por estas cosas que son las que realmente importan. Jesús siendo Dios, oraba y tenía una vida de oración que nos da ejemplo siempre. Y él oraba por la fe de sus discípulos. Oraba contra la tentación en sus vidas. Eso es una lucha constante. Es algo en lo que todos estamos expuestos. La tentación en nuestras vidas es demasiado real y necesitamos orar unos por otros. Además, también Jesús oró por la unidad. Y es importante, para que Dios cumpla Colombia para Cristo, tenemos que ser unidos, tenemos que mostrar el amor. Oró además por la santificación de ellos. Y quiero que busquemos Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si permanecemos en la palabra de Dios, vamos a estar santificados y vamos a estar viviendo estas cosas. La oración no consiste en obtener todo lo que pedimos, ¿cierto? O mantenernos seguros o saludables o sin problemas. La oración es un arma poderosa por medio de la cual podemos conocer a nuestro Salvador, podemos conocer a Dios en los momentos difíciles, y que también podemos, que reúne a los creyentes
y que juntos vivimos Colombia para Cristo a través de la oración. La oración efectiva nos acerca a Dios, no solamente a nosotros, sino a nuestros hermanos. En ese momento, el que se estaba beneficiando de las oraciones de Pablo era Filemón. Filemón estaba fiel, Filemón estaba colaborando, gracias a las oraciones de todos los hermanos que oraban por él. Nosotros también necesitamos que oren. Todas las personas necesitamos que unos oremos por otros. Ninguno es suficientemente fuerte como para no necesitar la oración. Además, va a fortalecer nuestra unión fraternal cristiana, porque vamos a tener la necesidad de conocer a la persona. Porque ¿cómo vamos a orar por alguien si no tenemos ni idea ni cómo se llama, ni qué hace, qué está pasando? Entonces la oración nos va a acercar a ellos. Necesitamos crecer en esto. Y no está mal orar por todo, pero que nos enfoquemos, porque orando cumplimos el mandato de Dios. El mandato de Dios es que oremos por todos los hombres. Y si oramos, Jesús, Dios y nuestra vida va a hacer que sobreabunden las acciones de gracias para la gloria de Dios. Y entonces eso necesariamente va a hacer que personas quieran conocer a nuestro Dios, ¿sí? Así vivimos Colombia para Cristo, así vivimos el mandato de Dios. Gracias.